nosotros vamos a tener poder político, nosotros vamos a tener poder militar, nosotros vamos a tener poder financiero. Todo esto está descrito. Nosotros vamos a tener poder de ocultismo. Nosotros los vamos a seducir. Por ejemplo, Constantino, ¿no? Constantino, creo que hace un rato dije Gregorio y me equivoqué, me refería a Constantino, que fue el que convocó a la Concilio de Nicea. Él dice que él tuvo un sueño. Dice que vio un sol y una cruz. Y que ese sol era Dios y que esa cruz era la cruz de Cristo. Entonces a ese hombre, eh, mejor no voy a decir nada malo. Este señor, que era un genio, ¿verdad? De la política y del reinado, porque pudo ahorrarse todo el déficit que tenía en ejércitos y en administración para el reino de Roma, se lo ahorró creando una idea fabulosa: si no puedes contra tu enemigo, únete a él. Así que ahora todos vamos a ser cristianos, porque parece que este señor, Yeshua, ¿no? Que conocemos como Jesús, que es el Cristo de ellos, porque ellos también tenían sus propios Cristos. Este es el Cristo de ellos. Este va a ser el que vamos a usar porque tiene mucho poder y vemos que nos tienen socavado el imperio, nos tienen socavado todo. Tuvo esa genialidad. Este hombre estaba soñando simplemente estaba soñando con algo que él adoraba. Ellos eran adoradores babilónicos y adoraban la cruz, que era un elemento de suplicio y muerte, y la cruz es la puerta de entrega, de sacrificio a Tamuz, que era hijo de Nimrod. Entonces, estamos hablando que si Tamuz es hijo de Nimrod, según estudios apócrifos y estudios académicos serios, quiere decir entonces que estamos frente a Babel, estamos frente al misterio de la iniquidad, estamos frente al orden mundial, y ellos se iban a separar y iban a ser esparcidos por el Señor, pero iban a tener señales con las cuales se iban a reconocer. Y la historia que luego cuenta Astarte o Artemisa es que el sol la impregna, y al impregnarla, habiendo muerto Nimrod, pero dice que él se va al sol, y al impregnarla, porque ella estaba en un árbol, dice, endechando a su marido, entonces dice que al impregnarla, ella tiene al Hijo de Dios, que es Tamuz. Por eso en una cruz, en una T, entregaron la mayor cantidad de hombres, siempre fue a Tamuz. Qué interesante, porque yo estuve estudiando todos los dioses, por años los he estudiado, quizá me cansé en algún momento, y de repente me di cuenta, qué interesante, de todos estos dioses, el que se hace llamar Hijo de Dios es Tamuz. Y qué interesante, que él es el único que tiene el mismo atavío de Satanás. Por alguna razón, la teología eh, folclórica, o pues no sé en qué parte de la Biblia Satanás aparece como un macho cabrío, no sé, no lo recuerdo. Si alguno de ustedes lo recuerda, mándenmelo a decir. Pero lo cierto es que Tamuz es un macho cabrío. Tumus, con doble M, búsquelo en Google. Y aparecen varios dibujos animados y aparecen algunas películas. Tumus, el hijo de Dios, hijo de Astarte, el dios hombre que se mutila el pene. Por eso es que adoran al obelisco y adoran al pene todos estas gentes. Tienen varias señales y íconos que ellos han reservado. Uno de ellos es la cruz. La cruz es un ícono babilónico. Todos los que han salido de Babilonia han matado con cruces: los griegos, los babilónicos, los sintoístas, todos han matado en cruces, los romanos, siendo que al entregar un hombre en la cruz es maldito porque es entregado para Tamuz. Obviamente, su papá dijo que él era Dios. Él no se olvidó de eso. Se murió, pero dejó la enseñanza. Y esa maldición de iniquidad, que era inflamada por el mismo Satanás, se siguió dando a través de la historia. Ya todos ustedes saben de que los dioses babilónicos pasan con otro nombre a los griegos, de los griegos pasan a los romanos con otro nombre, y increíblemente el catolicismo también, porque la mayoría de los dioses son los santos que adoran, y algunos de los apóstoles también llevan, como por ejemplo, si usted va a Roma, yo estaba en Roma, y seguiré yendo a Roma, tengo tours, un tour que se llama El Misterio de la Iniquidad, justamente. He estado con varios pastores allá y hemos estudiado sobre los misterios de Babilonia y de Vaticano, y nos hemos gozado. Varios de ellos ahora estudian conmigo en la universidad.
la estatua de Zeus es Pedro realmente, Zeus. Increíble. ¿Y quién es María? Es Artemisa, la mamá de Tamuz. Es más, si usted revisa los dibujos de Artemisa en la antigüedad y la pose en la que está, que es como inclinada hacia la derecha, con una mano levantada donde tiene el niño, es exactamente la misma. Es Artemisa, Astarte o Venus. Solamente que Venus sale desnuda y sale de una concha, pero tiene la misma inclinación. Es el misterio de la iniquidad infiltrado. Ahora, nosotros decimos, bueno, yo no voy a adorar a María, porque esa María no es María, es la reina del cielo, que además fue madre de Dios y reina del cielo era Artemisa, o Astarte, o Diana con los romanos. Bueno, Diana ya después fue la diosa de la guerra, tiene sus matices. Pero qué interesante que entre todos estos siempre va a quedar Tamuz como macho cabrío para poderlo identificar y como el hijo de Dios, y qué interesante que es al que más gente le han sacrificado. De todos los dioses, ni a Mitra, ni a Baal, ni a nadie le han sacrificado tantos millones de hombres como a Tamuz en la cruz. Porque Elohim escogió de que Yeshua muera en una cruz. No crean que la cruz la mandaban a hacer en un carpintero y una cruz bien bonita que él cargó y la fue arrastrando. Lo que Yeshua llevó fue un palo transversal muy grande sobre sus hombros que luego era clavado en un árbol o en otro palo que ya estaba clavado en un lugar donde sacrificaban siempre a la gente. Pero eso era una cruz. Entonces la cruz viene a ser un elemento de guerra que utilizó el enemigo para matar a millones de personas que es el mismo elemento que Yeshua utiliza para morir y hacerse pecado. Es como si yo encontrara a un terrorista que mata con una M16 y esa misma M16 ultra moderna y especial y diferente con la que se han matado a millones de personas, pues yo voy, se la quito, la tomo, ¿verdad? Y con esa misma metralleta lo mato a él. Entonces Yeshua vence a Satanás, no lo ha matado todavía. Lo va a eliminar con el resplandor de su gloria por un buen tiempo cuando vuelva por segunda vez, pero lo elimina y lo encarcela y lo vence en una procesión vergonzosa ante todas las potestades, lo exhibe públicamente, venciéndolo en la cruz. Todos los demonios sabían que algo estaba pasando y justamente Yeshua murió en la cruz y seguramente cantaron victoria, pero tremendamente, bendito sea su nombre, resucitó al tercer día. 3 días y 3 noches estuvo en el fondo de la tierra. Esto quiere decir de que con su mismo elemento Yeshua venció a Satanás. Así que no creo que tenga mucho sentido adorar la cruz o que sea un icono que podamos nosotros jactarnos de él. Puede servirnos para recordar la victoria, pero bueno, eso es cuestión de cada uno. De todas maneras, nosotros los judíos, me perdonan, pero tenemos tirria a la cruz porque con la cruz nos han hecho muchísimo daño. Hitler la tenía, los templarios la tenían, los progrones la tenían los inquisidores de la Iglesia Católica. Entonces es complicado. Es algo muy triste la manera en que lo han usado. Ahora bien, infiltración, seguimos hablando de la infiltración. Entonces, si ellos tienen y nosotros no adoramos a Artemisa, que ellos le llaman María, y no adoramos a los ángeles, porque ellos hacen que se adoren a los ángeles, que son unos niñitos regordetes, ¿no es cierto? En otras culturas o en otros un poquito ya más protestantes tienen ángeles que son como modelos, así blanquitos. No sé por qué nunca hay ángeles negros o morenitos, no sé, siempre son blanquitos como modelos y así como andrógenos. No, los ángeles no son eso, los ángeles son potencias y son seres indescifrables muchas veces, nada más que ellos pueden tomar forma de hombre cuando quieran. Pero hay otras infiltraciones, ¿verdad? Como por ejemplo la burla de haber logrado poner como cumpleaños de Yeshua el mismo día en que en el solsticio de invierno donde se celebra el cumpleaños de Tamuz. Ya eso no es un error ni un sincretismo cualquiera, es un sincretismo que tiene una gran carga de burla y de desprecio al trabajo de nuestro Señor. Entonces ahí tenemos que tener cuidado, es una infiltración muy poderosa. Hay otras infiltraciones, como por ejemplo habernos
vendido la teología del reemplazo durante siglos. Puede ser que todos nosotros ahora ya no creamos en eso. Y obviamente no tenemos que llorar sobre lo que pasó en el pasado. El pasado fue, Elohim lo permitió. Hay propósitos, pero no podemos seguir ahora en lo mismo. Si ya salimos, terminemos de salir. Juntémonos y alineémonos completamente a las bases bíblicas que son hebreas, no judías. No son religión judía, son bases hebreas. Si ustedes conocen mesiánicos, entréguenle por favor estos audios. Son bases hebreas, bases bíblicas a las que tenemos que volver, que están sentadas en una cultura, en un entorno completamente hebraico para poder entender de la mejor manera. Y además de esa manera podemos diferenciar y podemos de alguna manera ayudarnos a poder sacar la infiltración que hay en la iglesia por parte en la que Gilá Mashiach por parte de la Iglesia Católica. Por eso muchos estudiosos de origen hebreo se sienten muy tristes del hecho de que nosotros digamos Jesucristo para aquí, Jesucristo para allá, porque esas son palabras que fueron acuñadas por aquellos que compilaron la Biblia, que fue el mismo que trajo la cruz y el sol, por eso todos los ángeles y todos los santos tienen un sol en la cabeza, porque están consagrados a Nimrod o a Baal, y luego tienen un pez, ¿verdad? Que es Mitra. Y luego la cruz, ¿verdad? Entonces en la cruz, él lo que soñó fue con sus propios íconos y los vendió como que fueran íconos cristianos. Y impulsaron la palabra cristiano, ya existía, ¿eh? Entre el siglo primero y el siglo II existió la palabra cristiano, porque era la manera en que se les llamaba a aquellos que creían en Yeshua. Aunque sean hebreos, los que vivían en Asia Menor, cuando ellos llegaban les llamaban cristianos, porque no tenían otra forma de llamarles, porque ellos no hablaban hebreo, hablaban griego. Entonces le decían, ahí vienen los cristianos, porque ellos dicen que tienen un Cristo, o sea, un ser deídico, ¿verdad? Cristo quiere decir alguien que es deídico. Por eso han habido muchos Cristos. Pero ya cuando uno empieza a estudiar todas estas cosas y se da cuenta que, por ejemplo, pues le llamaban a Yeshua como a otros personajes de ese tiempo, entonces ponen el grito en el cielo. Yo personalmente prefiero no centrarme en ello, porque Yeshua y el Señor ven los corazones. Pero ya una vez que uno ha estudiado y uno conoce, uno tiene que hacer la salvedad. Nuestro Señor se llamaba Yeshua y nosotros le llamamos Jesús. Y aquí se le llama Jesús, pero nosotros le llamamos que se llamaba Yeshua. Entonces tiene que hacer la salvedad. Y uno tiene que darse cuenta que ha habido una infiltración. No por omisión, no por casualidad. Es una infiltración que tiene un propósito, desarraigar completamente a las creyentes de las naciones de Jerusalén y de Israel y de sus verdaderas fuentes y de sus verdaderas bases. Desarraigar. Por ejemplo, como les digo, pónganse a pensar, ¿por qué tantos siglos no leímos el Antiguo Testamento? Como le llaman, antiguo, que eso está muy mal dicho. Es completamente... Al decir antiguo estamos diciendo que la Biblia es obsoleta. Las fiestas, hermanos, yo les expliqué la vez pasada, las fiestas bíblicas nos hablan tanto. Cada año debemos recordar las fiestas bíblicas porque aprendemos cosas nuevas sobre el Mesías, sobre, sobre el misterio de la piedad. Entendemos y nos fortalecemos. Eh, tenemos que conocer los tiempos, discernirlos y caminar en ellos desde la perspectiva de nuestra cultura, porque tenemos una cultura. Pero yo creo que es tiempo de que volvamos y nos unamos. ¿Qué dice Efesios 2? Efesios 2. Efesios 2:11 dice, por tanto, acordaos que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, ¿no es cierto? Aquellos que no son judíos, son gentiles en cuanto a la carne, está hablando a los creyentes, ¿ya? No está hablando a los gentiles que no son creyentes. Erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano de la carne, es decir, los judíos circuncidados se burlaban de aquellos que no eran circuncidados, los llamaban incircuncisos. En aquel tiempo estabais sin el Mesías, aquí dice el Cristo, y que es lo mismo, porque ya hemos hablado de eso. El Mesías, alejados de la ciudadanía de Israel, porque hay una ciudadanía, esa es la verdadera quejilá de Elohim, la verdadera iglesia de Elohim, como se le llama en las naciones. Nosotros le llamamos quejilá, porque iglesia quiere decir asamblea, pero quejilá quiere decir comunidad. La quejilá, alejados de la quejilá de Elohim, que era Israel, esa es la ciudadanía de Israel, y ajenos
a los pactos de la promesa sin esperanza y sin Dios. Así han vivido los gentiles. Al momento que nosotros nos apartamos completamente de los pactos y las promesas, no podemos entender en su magnitud total y completa la función, la ejecución, el esplendor del Nuevo Testamento. No podemos. Dice la esperanza sin Dios y en el mundo, pero ahora, versículo 13, capítulo 2 de Efesios, en Yeshua Mashiach, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. ¿A qué? ¿Cercanos a qué? A los pactos y las promesas. No a un solo pacto, son varios pactos. Tenemos que entender que es el pacto de Noé, el pacto con Abraham, el pacto con Moisés y todo lo que es la ley mosaica para poder entender nuestro lugar como sacerdotes en el orden de Melquisedec, tenemos que conocer bien el pacto mosaico correctamente, no para que lo pongamos como religión, como hicieron los judíos. Lo que el cristianismo tradicional o el cristianismo evangélico ha huido es del judaísmo rabínico, de la religión. Y por esa razón han querido huir también de todo lo que sea Moisés, de todo lo que sea arónico. Cuidado. Cuidado, podemos volver, pero con la sabiduría del Espíritu Santo, para poder completar, para poder limpiar cualquier cosa que todavía nos esté perturbando. Versículo 14, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. ¿Quién? Los gentiles y los israelitas, o los hebreos, derribando la pared de intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. ¿Qué son la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas? Es La ley de los mandamientos es las instrucciones de los preceptos de Elohim, que todos tenemos que conocer. Usted se quiere eliminar de tanto problema de la Torá, del Antiguo Testamento, le estudie, fortalézcase y trate con todo su corazón, igual que David, de cumplir los 10 mandamientos. No puedo, pero es que nadie le ha dicho que pueda. Le hemos pedido que lo haga con todo su corazón, es lo que pide el Señor, es lo que pide Yeshua. Con todo tu corazón, con pasión. ¿No es cierto? Pero eso no se queda ahí, porque Pablo está diciendo que él vino a abolir no la Torá. No, eso es un error grave de interpretación, seguramente urgido y inflamado por estos llamados padres de la iglesia que realmente eran parte de este grupo de amigotes de Constantino y de la formación de la iglesia católica. Volvamos a leerlo. Y mediante la cruz reconciliar a ambos, matando en él las enemistades. Y vino y anunció perdón, aboliendo en su carne las enemistades. Versículo 15. Y la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. ¿Qué quiere decir? Esa es la clave. La Torá, los preceptos y los mandamientos de Elohim, que son santos, buenos y verdaderos, expresados en religión. Eso quiere decir en ordenanza. Yeshua lo dijo varias veces. Yo no he venido a abolir la ley. Lo que yo he venido a abolir es que ustedes enseñan la ley con mandamientos de hombres. Pero igual se lo podría decir a todas nuestras denominaciones. Enseñamos las cosas de Dios con mandamientos de hombres. No que mi denominación dice esto, y que los bautistas dicen esto, y que los pentecostales dicen esto, que los metodistas. Son enseñanzas de hombres. Son enseñanzas de hombres. Son expresados, la palabra de Elohim expresadas en ordenanzas. No nos alejamos nosotros tanto de los israelíes que hicieron su Talmud y que hicieron todas sus cosas. Nuestros Talmudes a veces son nuestros estatutos que usamos y los ponemos por encima del Señor. Y no importa cuánto afecte nuestra amistad o enemistad con otros hermanos de otras congregaciones, de Sardis, de Teatira o de Efeso. No nos importa, va por encima lo que nos han enseñado nuestros padres denominacionales. Muchas denominaciones se han formado como, no soy antidenominacional, al contrario, me parece que es bueno que hayan orden, que hayan denominaciones, o si no el Señor no hubiera escrito a varias iglesias. El problema está es qué hacemos con esa libertad que el Señor nos ha dado para organizarnos de manera homogénea en determinadas lenguas, países o tiempos o realidades, ¿no? Yo entiendo, por ejemplo, que el movimiento pentecostal se haya formado en Brasil porque es un país bastante más degenerado que otros países. Entiendo que sean tan radicales. Hay muchas cosas que tienen sentido y tenemos que analizarlo. Pero ya cuando va eso por encima de la palabra y se antepone a la gracia, a las enseñanzas de Yeshua o a las enseñanzas de la Torah, de Génesis, Apocalipsis, de la Biblia, Génesis, Apocalipsis quiere decir que podemos estar frente a un problema, tengamos cuidado. Muchas denominaciones o grupos se han formado de la siguiente manera. Una persona, oran por ella,
y tiembla, 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 se cae en el piso y salta como 3 metros de altura. Eso lo he escuchado y creo que puede pasar. Puede pasar con la presencia del Señor, puede pasar cualquier cosa. Y la presencia del Señor y su gracia y su gloria, perdón, no su gracia, sino su gloria y su poder pueden generar cosas tremendas como que uno salga disparado por una ventana, o uno salta hasta un techo, o uno queda hasta flotando en el aire, o llore, o caiga en el piso. Eso es completamente normal. El problema viene es que esos eventos los registramos y decimos, en tal fecha pasó tal cosa. ¿Es un acto de Dios? Sí, ¿cómo no? Claro, todos estamos de acuerdo. Pero a partir de ahora, si eso no pasa, quiere decir que no está la presencia de Dios. Institucionalizamos un evento divino y lo volvemos nuestro. Y lo metemos en un estatuto y encima, si no sucede, descalificamos el evento. No le dejamos a Dios que haga las cosas diferentes. Y si en otro grupo denominacional pasa diferente, juzgamos a Dios que por qué lo hizo así. Claro, no decimos Dios, sino decimos que ellos no saben. Nosotros sí sabemos. Por favor, estamos en pañales. Estamos infiltrados. Eso es misterio de la iniquidad. Eso es disensión. Eso es poner mandamientos de hombres por encima de los preceptos de Elohim, que son buenos para todos nosotros. Entonces dice así, y mediante la cruz, versículo 16, reconciliar a Elohim, con Elohim a ambos en un solo cuerpo. Es decir, Yeshua, miren, y mediante. Perdón, me voy un poquito más atrás, versículo 15. Voy a leer de nuevo el 15. Aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. ¿Qué es lo que no permite que los judíos y los cristianos nos juntemos? Es la religiosidad que hay en los judíos mesiánicos y en muchos judíos que no son mesiánicos, y la religiosidad, el eufemismo, la arrogancia que hay en muchos cristianos que piensan que son más que los judíos porque ellos conocen a Jesús, o piensan que son más porque piensan que nosotros matamos a Jesús. La religión, los mandamientos expresados en ordenanzas de hombres, que le llamamos religión, los enigmas, porque la mayoría de las religiones tienen muchos enigmas. Cuando tú le preguntas a alguien, oye, ¿y esto? ¿Por qué no? Ah, no, eso no lo ha revelado Dios todavía. Dios no lo ha querido revelar, dicen. No, Dios lo ha revelado todo, hermanos. Lo que pasa es que no queremos investigarlo de la manera correcta. Queremos investigarlo de nuestra óptica. Por supuesto, tenemos que jalar de los pelos muchas doctrinas para que encajen. Como por ejemplo que Jesús ha sido pobre. ¿Cuánto tiempo todos nosotros hemos enseñado que Jesús era pobre, hermanos? Y Jesús jamás fue pobre. Jamás. Eso es una cosa que les da risa a los judíos cuando uno se los dice, porque ellos aquí sí saben que Jesús no fue pobre y que por supuesto no fue rubio, y menos blanco de ojos azules. Entonces, me estoy poniendo bravo, tranquilo, Benjamín. No tengo que ponerme bravo, tranquilo nomás. Seguimos en el versículo 16. En un solo y nuevo hombre, ¿a quién? A judíos y hebreos, haciendo la paz. Y mediante la cruz reconciliar con Elohim a ambos en un solo cuerpo. Es decir, los cristianos no van a terminar de reconciliarse con Elohim en el nivel glorioso de los últimos tiempos mientras no acepten y no se preparen para poder convivir con nosotros los judíos. Nosotros los judíos no vamos a poder recibir nada de nada por más judío, por más que vivamos en Israel, por más que nos apellidamos Moisés, a la potencia cuarta. No va a pasar nada mientras no respetemos y le demos su lugar a los gentiles, les amemos y nos unamos en un solo cuerpo reconciliados a través de la cruz. Por esa razón, Yeshua y su espíritu, el Espíritu Santo, está levantando este movimiento de unidad entre Israel y la iglesia, entre los cristianos y los judíos. Venimos con nuestras cosas, pero tenemos juntos que conciliar, porque es ahí entonces donde podremos entonces ver que mediante la cruz, ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades, versículo 17, y podemos ver esa unidad, veremos eso glorioso. Miren lo que dice a partir de ahora, versículo 17. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos, pues los gentiles que vivían, todos los cananitas que vivían en África, en China y en todas las partes del mundo, y a todos los jafecitas, y a todos los semitas contaminados con Can, como los árabes, y a los que estaban cerca, que son los hebreos, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois quienes ustedes, que eran gentiles y que, bueno, no son judíos oficialmente,
sino que son judíos en el espíritu. Dice versículo 19, así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. No permitan que nadie, ningún judío los trate así, sino que ustedes son conciudadanos de los santos, del tiempo de Abraham. Abraham no era judío, no era hebreo. Aunque fue el primer hebreo, él empezó como gentil. Y todos los santos que hubieron antes de Abraham, ninguno de ellos fueron hebreos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Elohim. Ahora escuchen eso, versículo 20. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y los profetas. Cada vez que usted lee la palabra profeta se refiere a toda la Biblia. Cuando Yeshua decía, y los profetas, usted tiene en la salvación, y usted escuchaba acerca de Dios en los profetas. Eso era una manera de hablar fariseaica. Los profetas quiere decir el Tanaj, toda la Biblia. Biblia, Pentateuco y todos los profetas. Entonces los apóstoles son aquellos que impulsaron el Nuevo Testamento, pero que se llama la doctrina de los apóstoles también, y los profetas. Son las dos cosas que tienen que ir juntas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo. Versículo 21, Yeshua Mashiach. Versículo 21, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Estamos hablando de un templo no de piedra, sino un templo mundial, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Dijimos que éramos justificados en el Espíritu, es parte del misterio de la piedad. Entonces hay un mover en el Espíritu, que es un edificio gigantesco en todo el mundo, que tiene que tener estas condiciones. Por esa razón vemos que todo el mundo mira hacia Israel ahora y que todo el mundo, me refiero a todos los creyentes, porque es un mover del espíritu. Por eso es triste cuando pues viene gente y quiere judaizar a los cristianos, o cuando vienen los cristianos y quieren cristianizar a los judíos, porque hay que desjudaizarse y descristianizarse, porque a ti no te salva ser cristiano, a ti te salva conocer a Yeshua, seguirlo y creerle. Aunque por creerle y seguirlo te empiecen a llamar que no eres cristiano. ¿Sí me entiende, hermano? Yo sé que me está captando. Yo sé que usted me está captando. Yo sé que el Espíritu Santo le está hablando. Ahora, estas son las principales infiltraciones y las más graves. Al estudiar Apocalipsis 2, 3, podemos entonces darnos cuenta de hacer un acto de contrición. Pero el misterio de la iniquidad está operando también en las naciones, en la calle, entre las gentes, a través de todos estos grupos de poder que tienen controlado la política, no solamente con economía, sino a través de conjuros y de trabajos espirituales. Y obviamente detrás de toda esa línea de poder finalmente está sentado Satanás, está completamente descubierto. Él fue el que empezó todo. No podemos agarrar y decir gaseosamente que Satanás está detrás de todo. Necesitamos estudiar estas cosas y saber cómo maquina y cómo se mueve. Cuando el Señor nos enseña a comer, por ejemplo, correctamente, o bueno, o nos explica que hay cosas que no debemos comer, no es porque tengamos que ser religiosos, como por ejemplo muchos amigos míos que no comen cerdo, pero comen embutidos, que es peor que comer cerdo, o comen comida procesada, que es peor que comer cerdo, o comen soya, Coca-Cola, fuman algunos, y dice que no comen cerdo, anyway, si no comen mariscos. Pero Elohim nos dijo que no se podía comer cualquier cosa. Y no es para que hagamos una religión indicativa de que sí y que no. Es para que meditemos cada cosa que vamos a comer. Si vemos que en Edén comíamos frutos excesos y maravillosos, ¿qué hacemos comiendo tantas cosas procesadas y llenas de maldad? Tenemos que estudiar. Nosotros tenemos ya preparados cursos sobre ese tema y me gustaría hablar con ustedes en algún momento. Hay que estudiar cómo comer, hay que conocer nuestro cuerpo y hay que respetarlo. Porque en la mala comida hay cansancio, desconcentración, debilidad, y detrás del cansancio, desconcentración y debilidad está el pecado, está la tentación y la caída, el mal humor y las enfermedades que nos llevan antes de tiempo para no terminar nuestra labor con el Señor. Y detrás o delante
de los malos y perversos alimentos están las supercorporaciones mundiales que también venden los fármacos. Entonces te enferman y luego te venden el fármaco. El fármaco no te sana, te mantiene en estado de inanición prácticamente hasta que mueres. Y antes de morir te llevan a operarte o a hacerte algún tipo de hospitalización para que sigas dándoles de comer. Ah, detrás de eso está el misterio de iniquidad en todo su poder. Y las guerras, que todos tenemos que ir al ejército y pelear, y las armas, y el agua, que nos la venden, y la electricidad, que nos la venden. Eh, Está en toda operación el orden mundial. Está en toda plena operación y plena operación. Eh, Necesitamos brillar. No nos podemos poner a pelear. Pongamos la otra mejilla. Tranquilos. Ponga la otra mejilla, hermano. Demuestra a través del tiempo con su fruto. Y la sinagoga de Satanás y todos los satanases van a respetarle y no le van a poder tocar. Y si le tocan, glorioso es su llamado y la promesa que el Señor le ha dado para su vida. El misterio de la iniquidad se va a manifestar con la misma plantilla de antes. Ellos trabajan la ciencia porque saben que a través de ello pueden rozar o tocar el revertimiento genético del hombre y las comodidades y los placeres que teníamos antes de la caída. El esoterismo, el mundo ocultista, para a través de sortilegios y de enigmas no descifrados, atraerlo y apartarlo de una vida de luz y de revelación y de enigmas resueltos en la palabra del Señor y en Yeshua y a través de la política. Porque a través del orden mundial y de tener adormecida a la gente, es que ellos pueden hacer lo que les dé la gana con la gente. No deberían hacerlo con nosotros. Para eso tenemos que prepararnos. Entonces, Nimrod utilizó la tecnología, el orden mundial, o sea, la política, y posteriormente se hizo llamar Dios, el mundo ocultista, lo ha hecho Hitler. Recuerden que Hitler fue el primero que estudió profundamente el genoma humano y la clonación. Por esa razón, actualmente, el proyecto más ambicioso de los grupos de poder, porque ya yo le dejo esto para que el pastor este, Luis nos pueda enseñar un poco más sobre estos grupos esotéricos, ¿verdad? La masonería, los Illuminati. Tengo conocimiento yo, pero yo creo que Luis está más preparado y nos puede enseñar un poco más profundamente detalles, ¿ya? Pero yo me quiero centrar y irme de frente al objetivo de ellos, ¿no? Hay un objetivo muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, muy poderoso, que es comprar nuestros cuerpos, que tú firmes un seguro social eterno. Escúcheme bien, ¿ah? Es un seguro social eterno, que usted no lo crea, donde le garantizan mínimo 400 años de vida, porque su cuerpo va a ser clonado, si usted, bueno, sus hijos, quien usted permita, o quienes lo permitan, y entonces usted tiene órganos de reserva, piel de reserva, ahorita están trabajando en médula espinal, pero ya está, ya Israel, a través de la ciencia, está trabajando en médula espinal. Italia, por ejemplo, tiene piel. Cada uno de los países estos poderosos se han repartido un órgano. Usted sabe que la piel es considerado por la ciencia un órgano. Así que firme aquí. Usted va a vivir más de 120 años, le garantizamos 400 años. Eso es lo que viene ya pronto. Por lo menos es lo que ya están proponiendo. Genoma humano, acuérdese de esa palabra. Entonces usted va a ser sellado. Y esa va a ser una marca bestial, sacrílega contra Elohim. Porque el hombre debe vivir hasta 120 y el hombre no puede prestarle a nadie su cuerpo, no se lo puede dar a nadie. A menos que tú lo dones para salvar a otra persona, como por ejemplo tu hígado, yo qué sé, pero tú no lo puedes hacer para que hagan lo que quieran, sin que tú sepas qué van a hacer, o para que te creen otro cuerpo, o metan un demonio en ese cuerpo nuevo que van a crear con tu apariencia. Tú no tienes derecho, no tenemos derecho de eso. Pero esa es la Torre de Babel.
El hombre, la Torre de Babel la estaba haciendo grande y exuberante. Ahora la Torre de Babel es microscópica y cuántica. Tome en cuenta esa palabra e investigue qué es lo cuántico. El hombre se está metiendo en lo cuántico, ya está manejando y está entendiendo lo que es el mundo espiritual a través de lo cuántico, porque en lo cuántico puedes observar directamente el mundo espiritual, porque ves los efectos del mundo espiritual, nada más que ellos lo explican de otra manera. Entonces, esta gente, inflamados por Satanás, están trabajando en ese tema. Y ese es el objetivo, nuestros cuerpos. Obviamente, Satanás no se quiere regodear de tu alma, no la necesita. Eso es una fábula. En ninguna parte de la Biblia dice que Satanás necesita tu alma o que esté interesado por ella. Al revés. Lo que Satanás quiere es que tu alma no confluya en un cuerpo santo y en un espíritu alineado al Padre, para que seas un hombre nuevo. Que eso será cuando sea la segunda, antes de la segunda, después de la segunda muerte, y no mueras. Él quiere que tú mueras en la primera muerte, en la segunda muerte, perdón, que es antes del juicio. Y entonces, así él ha ganado prestigio, o ha logrado su objetivo de demostrarle a Dios que Él es poderoso también. Eso sí está escrito en la palabra, que Él es altivo y que subió al trono del Señor y que va y pregunta por los hombres para tentarlos, para demostrarle a Dios que nosotros somos malos. Y dice que en Apocalipsis dice que Él va y nos acusa constantemente. No acusa a las personas que no le conocen a Yeshua, nos acusa a nosotros que le conocemos. Pero hay un plan muy bien organizado y hay seres humanos que participan de él. Hay seres humanos con poderes sobrenaturales que están entre nosotros y que le sirven a Satanás. Hay gente que se desmaterializa, hay gente que puede volar, hay gente que se puede convertir en animal porque están pactados. Hay gente que hace sacrificios humanos, hay gente y estas gentes probablemente nos están gobernando. No me quiero meter más ahí porque entonces voy a empezar a hacer como una especie de picadillo y los voy a dejar con eso. Simplemente les estoy hablando porque lo he estudiado por 20 años y podemos luego ya hacer un estudio directo de las logias y de los grupos de poder y los magnates, ¿no?, de la tierra. Efectivamente, la palabra nos enseña que estos seres y estos grupos poderosos que tenían grandes contrataciones, que tendrían grandes, eran grandes mercaderes que llevaban y traían mercaderías bebiendo la sangre de los mártires, serán desarraigados y serán vencidos por el Señor, porque ya han abusado suficiente de nosotros. Pero nosotros tenemos que resistir. No es un triunfalismo, no es un triunfalismo. Ser cristiano no es un triunfalismo, no es que somos ahora más que todo el mundo y que hemos peleado. Hemos vencido a Satanás en cuanto a que nuestras almas han sido liberadas por revelación espiritual. Pero nuestros cuerpos libran tremendas batallas y aún nuestra alma. Permanentemente libramos batallas, hemos sido enviados como ovejas entre lobos. Ninguno de nosotros va a tener mayor privilegio que el maestro, porque si él mismo sufrió, dice, nadie es menor que su maestro. Nadie es mayor que su maestro, perdón. Así que si estamos bien, estamos bendecidos y nos va bien, démosle gracias a Dios y seamos humildes. Y seamos sagaces, intrépidos para seguir avanzando y usar todos los recursos y todas las bendiciones que Dios nos ha dado para ganar mayor cantidad de almas. Mayor cantidad de almas para Él, para el Eterno. Muy bien, hermanos, ahí tienen mucho para estudiar. Espero que me completen información histórica, información que refuerce las cosas que estuve hablando, especialmente el tema de las logias y de los grupos de poder y de los grupos que trabajan con iconos. Acuerden, los iconoclastas, los druidas, ¿no?
los ocultistas en todas sus gamas. En la nueva era, pues es una de las herramientas más poderosas del nuevo orden mundial. Muy, muy poderoso. Es un sincretismo muy bien elaborado. Pero son puras, como les dije, son brazos, son tentáculos de ese pulpo. Y no se crean de que la Iglesia Católica es la cabeza de todo, ¿eh? Puede ser un tentáculo más y puede ser que detrás de ella hay algo mucho más poderoso que ni siquiera nos imaginamos y que está sentado físicamente en algún lugar de la tierra. No demonicemos a nada, no ataquemos lugares donde podemos herir a otras personas que ni siquiera saben qué está pasando. Demos educación, demos amor. Imagínense si este tema que yo he tocado sea el tema que usemos para predicar. No nos funcionaría. Este es un tema que estamos tocando para aprender. Nuestros temas para predicar y llegar a la gente no son estos temas. Son temas de luz, de bendición, de confraternidad, de humildad, de llamado, llamar a otro y decirle, ven, mira hacia el Señor, arrepiéntete y mírale a Él. Me encanta siempre enseñarle a mis discípulos, ¿saben qué? Jamás vayan donde alguien y le digan, ¿sabes qué? Yo te voy a ayudar a que tú seas salvo. Yo te voy a enseñar. Mira, porque yo, mira porque yo sí, mira porque yo tengo, mira porque yo voy a la iglesia. No, 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 no. Es mejor decirle a la gente, mira, tú y yo somos iguales. Yo también estoy luchando. Yo también libro la misma batalla que tú. Pero tengo a alguien que me ayuda. Me caigo a veces. Me tropiezo, pero jamás me he quedado derribado, siempre me he levantado. Te invito a que camines ese camino con mi Señor, Yeshua Mashiach. Yo creo que esa perspectiva es mejor en este tiempo donde hay tanta confusión y donde ya hemos abierto demasiado la boca, acusando a la gente y peleándonos entre nosotros. Ese sería mi llamado. Y ese es el mayor poder que tenemos frente a los grupos de poder. La gente necesita ese tipo, ese estilo, esa manera de llegar a ellos. Van a empezar a congregarse hacia nosotros los que son ya mente llamados. Hay mucho trabajo. Este es mi mensaje, amados hermanos. Yeshua viene pronto. Hay tres posiciones. Yeshua viene, bueno, nosotros somos raptados o llevados, yo creo que somos llevados, somos raptados efectivamente. La Biblia enseña perfectamente sobre ese tema de muchas formas. Eh, Unos enseñan que es antes de que haya una gran tribulación. Lo de la gran tribulación es un tema que hay que analizarlo, pero bastante fino. Otros a mitad de. Yo me inclino más por eso que a mitad de. Me inclino más. No digo que estoy seguro. No es un tema que si me invita Pastor Salomón a enseñar de eso no lo voy a hacer porque todavía estoy estudiándolo. Como otros temas que todavía estoy estudiando. Le explicaba al pastor este Abel, que yo no enseño lo que no estoy completamente seguro porque, bueno, entiendo que soy maestro. Quizá pues soy un poquito arrogante al decirlo, pido perdón. Es bien delicado ser maestro porque vamos a ser justamente muy juzgados severamente por ello. Entonces yo me cuido mucho de no enseñar algo que no entiendo completamente. Yo no puedo estar opinando todo el tiempo en mis enseñanzas, ni hablar cosas que no entiendo completamente y que otra persona me contó. Yo tengo que ser responsable de lo que voy a hablar. Entonces yo le digo que yo me inclino más por al medio y otros que dicen que después de la tribulación va a ser el rapto. Lo que yo creo es que va a haber un rapto y yo creo que hoy por hoy muchos vivimos ya una gran tribulación, hay mucha gente que vive una gran tribulación, muchos creyentes en la antigüedad han vivido una gran tribulación, aunque dicen que esta que viene va a ser como nunca antes, ¿verdad? Pero lo cierto es que tenemos que estar preparados para todo, y no debemos querer estar discutiendo ni querer convencer a nadie, sino escuchar. Escuchar para aprender y exponer lo que nosotros hasta ahora hemos entendido. Así enriqueceremos mucho más nuestros grupos y enriqueceremos mucho más nuestras posturas, porque cuando tú escuchaste a otros, la manera en que tú explicas lo que tú piensas y tú crees es mucho más rica, es mucho más respetuosa. Amén. Muy bien, yo los dejo. Yo sé que ustedes están pensando que hace rato se preguntan, ¿y este hermano creerá realmente en en el arrebatamiento y Yo ese tema se lo dejo para Armando Alducín, que es amigo mío, y en muchas cosas pues no estamos de acuerdo, y tampoco estoy de acuerdo a lo mejor con Abel en todo, y a lo mejor con Salomón, pero no importa, eso nos hace ricos, nos hace poderosos, que no estemos de acuerdo en todo, pero nos hace poderosos porque en las cosas que estamos de acuerdo estamos bien unidos. Y hay cosas que no son negociables, ¿no? Como por ejemplo el Mesías y otras cosas más. Pero vamos trabajando y vamos esforzándonos unos a otros
soportando las cargas unos de otros y amándonos sobre todo, hermanos amados, que el mundo vea que nos amamos, porque entonces así creerán, dice la palabra. Y en esto reconocerán que ustedes son mis discípulos, en que se amen unos a otros. Les bendigo, hermanos. בשם ישוע משיח, אני מברך אתכם, ואני אומר שאתם לוקח הכל משהו טוב שמה אני דיברתי, בגלל שרוח אלוהים בחיים שלהם. Gracias, hasta pronto, shalom. Bueno, mañana empezamos con las preguntas, no sé si alguien va a ir dejando algo desde hoy. Les amo mucho. Gracias por sus oraciones y por apoyar el pueblo de Israel. Otro dilema, perdón, otro dilema. Eh, el único que pueda ser hijo de Dios a un ser humano después de Adán y Eva es Yeshua. Y él tenía que venir, morir y resucitar para que entonces... Hay ciertos personajes que aisladamente en la Biblia Elohim, a través de su siervo, le llama hijo de Dios. Sí, se hacen unas tres veces. En Oseas, por ejemplo, dice hijos del Dios viviente. Está bien, pero no es un concepto que podemos generalizar, mucho menos me parece muy arriesgado, muy arriesgado la tesis católica de decir de que Set, ¿verdad? Que pasa luego al evangelismo, de que todos los hijos de Set son los hijos de Dios, ¿no? Es una locura. Recuérdense que Yeshua siempre dijo, Ani ben Adam, yo soy un ser humano, que traducido es yo soy hijo del hombre, es decir, hijo de Adán. Esa sería la traducción exacta. Hay que conocer un poquito de hebreo para poder entender esto, no es nada del otro mundo, si se puede entender. Entonces tendríamos ahí otra paradoja porque entonces Yeshua sería descendiente de Caín, según la tesis que postulan algunos grupos evangélicos y el catolicismo, de que Set, los hijos de Set son los hijos uh, son los hijos de Dios y los hijos de Caín son los hijos de Satanás. Hay por ahí una teoría o un postulado rabínico, un grupo, no grande, pero es un grupo que tiene cierta llegada que dicen de que Satanás tuvo relaciones sexuales con Eva y entonces parió a Caín y que por eso la descendencia de Caín es diabólica, es mala, bueno. Yo no me quisiera meter por ahí, me parece también muy arriesgado decir eso, pero sí hay cosas que tienen que encajar con el contexto general de la Biblia, ¿no? Que es un libro que tiene la armonía. Entonces, no podemos, creo yo no podría aceptar de que sus hijos eran superpoderosos y entonces al tener hijos con los hijos de las hijas, nada más las hijas de Caín, pues entonces salieron gigantes de renombre, lo cual en hebreo estamos hablando de Nefilim, que son ángeles caídos y que además la Biblia, a lo largo de toda la Biblia y además de todas las escrituras, no voy a meter el libro de Enoch porque el libro de Enoch no lo he estudiado, no lo he investigado. Yo prefiero no hablar de algo que no he estudiado y no he investigado. El libro de Enoch le tengo mucho respeto y creo que es un libro que puede ser que Elohim haya permitido que se ponga de nuevo en vigencia. Conozco amigos maestros que son muy respetables, que lo leen y hablan algunas cosas de ahí. Yo soy tengo mucho cuidado porque yo como judío soy muy atacado, soy muy expulgado, a mí o sea, me analizan como a Yeshua los 4 días antes de matarlo. Uy, me analizan al máximo y generalmente hay recuerden de que nosotros venimos de una cultura católica. Podemos ser evangélicos, podemos ser mesiánicos, todo lo que quieras, pero si nacimos y crecimos en Latinoamérica, como personas intelectuales, escolásticos, tenemos que aceptar que tenemos que seguir siendo limpiados de la cultura, ¿no es cierto? Y las costumbres endógenas del catolicismo que están arraigadas en nuestra mente y en nuestra conciencia. Hay que trabajar en ello. Entonces a mí me dan duro, así que yo prefiero lo de no, algún día lo hablaré. Así que cuidado. Yo diría de que son los nefilim. Además, se ajusta a lo que serían los términos en hebreo. La otra cosa, después del diluvio, la Biblia nos enseña, dice, de que no solamente Dios ahogó a todos los seres que respiraban y tenían pulmones, entre ellos los nefilim y los gigantes, sino que él dice que los desarraigó, los eliminó. Entonces dio pasos concretos para que quede cancelado muchas cosas, muchas cosas
que no se iban a poder hacer ya, que los ángeles de rango no iban a poder hacer. Y eso es algo que también es un estudio bien interesante y que se puede hablar de ello. Nosotros tenemos que también considerar de que con respeto y con altura, para eso estudiamos, somos estudiosos, ¿verdad? Supone que somos entusiastas. Yo personalmente tengo la osadía de aceptar que me llame un maestro. No sé si estoy cayendo en falsa modestia, pero lo tomo con pinzas, trato de ser muy cuidadoso. Pero tenemos que entender de que la historia, si bien es cierto, está muy adulterada y está manipulada, sí se pueden sacar informes que son reales, como por ejemplo que gigantes hubieron desde el tiempo sumerio, desde el tiempo egipcio. ¿De dónde salen esos gigantes? ¿Cómo podemos responderle a la ciencia y a los jóvenes que ahora estudian más que estudiábamos nosotros antes? Que Machu Picchu, este, las torres, perdón, las pirámides y, no sé, la isla de Pascua, tantos lugares, súper, súper fuera de lo normal, tienen que haber sido construidos por seres gigantes. En Génesis capítulo 6 también dice que estas personas conocían el cielo, por eso dice, hagámonos una señal conforme al cielo. Ellos conocían el mundo espiritual, el cielo. Por ejemplo, los mayas sabían que la Tierra giraba alrededor del Sol y conocía el tiempo exacto y tenían un calendario espectacular de tal manera que pareciera que ellos podían volar. Entonces, mi respuesta ante esa tesis, y creo que es válida porque la historia está llena de fábulas y de enigmas, como gran parte de la teología cristiana tradicional está llena de enigmas y de fábulas, tenemos que irnos limpiando también de ello, que son fábulas o enigmas. Un enigma está hecho para ser descifrado según Daniel capítulo 5, dice que Daniel descifraba los enigmas y era un hombre lleno de ciencia, sabiduría y conocimiento. Es decir, él supo aplicar correctamente lo que el hombre recibió al comer el árbol de la ciencia del bien y el mal. Cuando te alineas con Elohim, pues Elohim te puede usar con ciencia y sabiduría y debemos descifrar por lo menos algunos enigmas y tenemos que tener algunas respuestas. Yo creo que la unión entre los cristianos y los judíos es para ello, para poder dar respuestas en este tiempo tan complejo, tan engañoso, ¿no? Ahora, en el capítulo 8 de Daniel dice que Satanás es experto en enigmas. Entonces, ¿qué quiere decir un experto en enigmas? Es un enigmático, es un hechicero, un manipulador. Entonces, cuando nosotros, como creyentes, hablamos de enigmas que no hemos descifrado, sino que los decimos nomás como postulados o como verdades de la Biblia, estamos atrayendo a la gente con enigmas. Y al ser humano le gusta mucho eso, deambular, ¿verdad? En ideas que no son completamente explicadas o que no tienen un fundamento. Entonces hay que sustentar, ahí hay que volver al contexto general de la Torá o de la Biblia, ¿no? De Génesis, Apocalipsis, nosotros aquí le llamamos Torá, que es la instrucción del Señor, de Génesis, Apocalipsis. Entonces, cuidado con los enigmas, hay que tener mucho cuidado. Enigmas, si lo hablas, dices, bueno, yo de esta situación que no está bien explicada, yo opino esto. Porque luego cuando decimos escrito está, sí, pero tú no es escrito está, es lo que tú estás entendiendo y lo estás explicando, o tu denominación lo está entendiendo y lo estás explicando y se respeta. Pero no nos puedes decir a todos que así está explicado. En todo caso, los que les gustaba siempre hablar así es a los judíos, a los judaizantes. ¿Verdad? Que pues tienen cierto honor, ¿verdad? Porque se dice la palabra que la Biblia salió de entre los judíos. Así que ellos podrían tener cierta prerrogativa. Aún así, yo llegué con esa idea de que los judíos lo sabían todo y me encontré con unas cosas que me ha tomado 20 años descifrar, entender y salirme del judaísmo rabínico y caminar con los hijos de Ben Elohim Amelech Akayam. O sea, caminar con los hijos del Elohim viviente. O sea, yo me considero un discípulo de Yeshua, yo no quiero ninguna etiqueta en mi vida. Yo sigo a Yeshua, soy un estudiante entusiasta de la Biblia, de la palabra, entusiasta, soy muy meticuloso y bueno, he avanzado un poquito, pero cuidado, porque no podemos hablar con esas categorías, debemos mejor dialogar, exponer, sobre todo en estos temas, ¿no? Entonces, amados hermanos, ¿qué le vamos a decir a la gente? ¿Cómo hicieron los mayas para eso? Le vamos a decir que Satanás es un engañador, o sea, está bien, en parte eso es cierto, pero hay que dar una explicación escolástica. Entonces, obviamente, todas estas construcciones son antidiluvianas, de tal manera, por ejemplo, que los incas no construyeron Machu Picchu, fueron los le llaman pre-incas, le llaman los estudiosos. ¿Qué son los pre-incas, pues?
Dicen que eran hombres blancos, una pareja de hombres blancos que salieron del mar, del lago Titicaca, y que tenían en su mano una vara de oro. Mm, muy interesante, ¿verdad? Entonces así, si investigamos un poquito, las culturas antiguas siempre hay gigantes, siempre hay seres poderosos. Yo creo, y voy a saltar un poquito lo que tú dices de la mitología griega. A ver, tómalo con pinzas, analicen bien lo que voy a decir. Yo creo que la mitología griega es una expresión histórica real de algo que sucedió, solamente que es explicada en una configuración de una religión o una filosofía pagana pretendiendo ser impuesta al mundo. Es decir, Zeus era Zeus y era Dios, y luego Hércules era un medio hombre, hombre Dios y todo eso, ¿verdad? Hay que estudiar la mitología griega y vas a encontrar de que efectivamente para mí, mi opinión es que ahí la mitología griega se refiere a estos gigantes de renombre, que además se repiten entre los sumerios, se repiten entre los fenicios, se repiten en el África, en América, en todas las Américas, en la China, en todos los lugares han habido hombres que volaban, hombres que tenían poderes sobrenaturales y que conocían el mundo espiritual más que los hombres, los hijos de los hombres, los verdaderos hijos de los hombres, ¿verdad? Los descendientes de Adán, y al punto que estos hijos de los hombres terminaron adorándolos. Por eso Elohim destruyó la tierra, porque todo era de continuo el mal, y obviamente ya vimos que el problema desde Génesis hasta antes de Noé sigue siendo un problema de degeneración genética, ¿no? Dice luego, por eso que Satanás y ciertos ángeles profanaron su tabernáculo y abandonaron sus moradas. Quiere decir de que ellos buscan también dónde morar. Otro tema muy amplio. Pero ya ahí los dejo para que, esto lo dejo aquí, para que ustedes lo chequen y lo analicen. Esa sería mi respuesta para todo esto, ¿verdad? Después del Noé, entonces todo esto se cancela. Por eso dicen, ¿y qué dicen los científicos? ¿Y qué pasó? ¿Dónde están los preincas? ¿Dónde están? ¿Sabían, hermanos, que incluso ni los huesos de esa gente están? Por ahí han encontrado algunos esqueletos, pero sí, todas las culturas dicen que hubo un diluvio, saben que hubo el diluvio. No es cualquier diluvio, hay que analizar qué tipo de diluvio es, porque era también con aguas que venían del centro de la tierra, no solamente del cielo, ¿eh? Entonces, hubo un desarraigo, hubo una mano divina en esa destrucción, tal como lo dice Génesis 6, que el Elohim desarraigó al hombre porque estaba pervertido. Ahora bien, ¿qué pasa con Caín? Pues Caín se ve que conocía estas artes y de alguna u otra manera trató de implementarlo y tiene que haberlo logrado. Algunos teólogos dicen que la mujer de Caín podría haber sido una nefilim. Puede ser, ¿no? Porque, vamos a ver, ¿cómo explicamos que hayan gigantes con 6 dedos? Esto no es cualquier cosa. Cuando una persona tiene 6 dedos, no es humano. No es humano. Es un mutante y tiene que haber sido mutado genéticamente a un nivel que hoy día no puede el hombre hacer alguien que tenga 6 dedos y no salga deforme, ¿verdad? O se muera, porque para que logres ponerle a alguien 6 dedos tienes que hacer un cambio genético muy profundo. Entonces, entendemos que sí, el hombre siguió haciendo cosas perversas y yo creo que algunos nefilim siguieron de alguna manera manifestando, y creo que hay una guerra, es como una guerra que hay entre los ángeles del Señor, los ángeles caídos y ciertos nefilín o ciertos hombres pactados, degenerados ya en el alma, completamente mutados en el alma, o sea, ya sellados para no ser salvos, como el caso de Paró o el faraón, ¿verdad? O como en mi opinión, Judas era otro que ya estaba mutado, y también estos están mutados físicamente. Esto es un estudio muy largo, yo sé que a lo mejor Ubri me puede ayudar, Salomón, deberíamos hacer un congreso de esto, y varios días, y encerrarnos, y poder dialogar, discutir, exponer y trabajar, porque es un tema que deberíamos tratar de descifrarlo poco a poco. Esto es otro estudio aparte, ¿verdad? Que hay que explicarlo, por eso hay órdenes secretas, hay hombres con poderes que no son normales. Ahora, tenemos que aceptar otra cosa más. Tenemos que aceptar que como iglesia no podemos explicar cómo va a aparecer el anticristo. El anticristo es un personaje bastante poco entendible y muy mal explicado. ¿Qué significa para mí algo mal explicado? Cuando pretendes explicar algo que no entiendes, o que estás empezando a entender, o que sabes muy poco. La mayoría de los teólogos dicen de que va a ser el hijo de Satanás, es decir, que va a ser eso, otra vez.
un arcángel caído o un ángel caído de rango, fecundando una mujer y haciendo nacer a un hombre al cual él va, según Apocalipsis, va a derramar todo su poder. Esas son palabras mayores. Ahora bien, no termino de encontrar las bases para decir de que así va a ser, que efectivamente es un hijo de Satanás con una mujer. Pero todo lo que está escrito indicaría que muy probablemente sí, que muy probablemente sí. Entonces, um, sería otra prueba, ¿verdad? Pero bueno, ese es otro tema que hay que analizar e investigar. Por otro lado, eh, ya te respondí lo de la mitología griega. Yo creo en todas las mitologías, solamente que están explicadas de acuerdo a la conveniencia y los demonios que guiaron a estos hombres, porque ya a la hora que nació un Nefilim, no solamente era un hombre poderoso, sino que estaba acompañado y pactado con demonios. Entonces eran seres que podían dominar pueblos enteros y que podían desarrollar una tecnología y unos conocimientos que hasta el día de hoy Elohim no ha permitido que el hombre los tenga. Ya el hombre está avanzando mucho. Por esa razón percibimos que estamos en los últimos tiempos, lo cual sería algo muy glorioso para que ya termine este orden de cosas. Pero están canceladas ciertas cosas. Acuérdate que los querubines también pueden detener ciertos avances, ¿no? Y ciertas cosas. Por ejemplo, hay querubines, que es otro rango de ángeles, que eso sí están en la misma, están muy cerca ya de Elohim, en los lugares celestiales, ¿no? Cósmicos, fuera del cosmos. Están, dice, con espadas cuidando el árbol de la vida. Eso quiere decir que el hombre jamás, nunca, 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 por su propia cuenta, va a poder vivir más de 1000 años. Probablemente el hombre algún día, si no viene Yeshua, porque él es soberano, ¿no? Y luego dice, no, otra vez 2000 años no voy a venir. Y entonces, esos 2000 años el hombre desarrolla una tecnología, nunca va a poder ser eterno y sería como un mutante, ¿no? Puede ser que vivas 200, 400, ya hay un proyecto para 400 años con clonación, con implantación de órganos clonados. Hay todo un trabajo que empezó con Hitler, otro, para mí, nosotros aquí los tipos como Hitler le llamamos Nefilim, ¿no? Leonardo da Vinci, Nefilim, Herodes, Nefilim, son seres con poderes, son seres pactados, seres mutados también incluso físicamente, existen. Si ustedes pueden leer libros o entrar a artículos escritos por personas que han estado en ocultismo, yo estuve en el ocultismo hasta los 19 años, bendito sea el eterno, glorioso Rey de Israel, Dios de Israel que me sacó de ahí, jovencito. Los judíos generalmente somos muy invitados a la masonería, a los rosacruces, a la nueva era, al ocultismo, mucho. Somos invitados, caemos mucho en eso, así que hay que orar mucho por el pueblo de Israel. Pero las brujas, todas las brujas, para poder pasar de un nivel a otro, tienen que tener sexo con Satanás, por ejemplo. Todos los artilegios para pasar de promoción dentro del mundo satánico es con sexo, todo, 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 todo. Eso nos hace sospechar, a los que estudiamos, nos hace sospechar por qué, siempre con sexualidad. Y obviamente, pues las brujas mayores todas copulan con Satanás de manera continua, constantemente. No sé si por ahí han nacido algunos mutantes que están escondidos entre nosotros. Hay estudios de gente muy estudiosa que lo postula. Yo no me quiero meter por ahí. Me da la impresión que es probablemente sí, pero no lo puedo afirmar. No he hecho estudios tan profundos. Lo que sí sé es que hay gente que se transforma en animales, o por lo menos alucinan que sí. Hay gente que ha visto personas que se han convertido en animales, testimonios de creyentes que se han convertido, y sabemos de que hay gente que de alguna manera se está manipulando los cuerpos y la materia a un nivel oculto todavía. Eso va a ir saliendo a la luz en la medida que en los últimos tiempos se empiecen a definir, como dice Apocalipsis, le será permitido al enemigo, al adversario, decir cosas que no le eran permitido antes, lo cual volvemos nuevamente a la participación de los ángeles. Hay muchas cosas que están detenidas por los ángeles, porque Elohim trabaja con arcángeles y con serafines y con querubines, que nosotros en hebreo le llamamos Kohabim, que quiere decir potencias celestiales, que son seres que se mueven en elementos y en dimensiones espirituales y tienen mucho poder y tienen asignaciones específicas para misiones específicas en la tierra. La Cábala habla de eso,
y por eso yo quiero escribir sobre el tema de los ángeles para que no tenga la gente que meterse a la cábala para saber de esto, ya que el cristianismo adolece mucho de esta información y generalmente se explica de una manera muy recortada, ¿no? Muy limitada, a pesar de que el Nuevo Testamento está lleno de ángeles, ¿no? Este, lleno de ángeles. ¿Qué más puedo decir para no extenderme demasiado? Seguir respondiendo, aquí tengo anotadas las cosas que habló Alex. El libro de Enoch, no sé, bueno, para que tú digas, Alex, te quiero explicar algo. Para que tú digas que el libro de Enoch o otro libro está alterado, tienes que conocer sus fuentes, estudiarlo, conocerlo bastante bien y saber en todo caso otras versiones del libro de Enoch. Pienso. Entonces, lo que sí podemos decir de la Biblia, que es un libro que está alterado por diferentes seres perversos, manipuladores, que eso forma parte de este tema, que es el misterio de iniquidad, que se ha infiltrado a través de seres babilónicos que muy probablemente provengan desde el propio pacto de la Torre de Babel, como por ejemplo Constantino, perdón, como por ejemplo Constantino, que obviamente es un infiltrado, ¿verdad? O sea, y desgraciadamente en el concilio de Nicea que él dirigió y otros manipuladores conciliaron el canon. Eso es un tema que a nadie le gusta hablar, que yo prefiero a veces ni hablarlo porque es muy delicado. Entonces, tenemos que tener cuidado cuando eufémicamente, los creí, yo por ejemplo ni lo digo, porque si me encuentro con un estudioso me puede poner de cabeza y me dice, bueno, ¿y ese canon y esa Biblia que tú tienes, quién la compiló? Yo le tengo que decir, Constantino los chicos malos de ese tiempo, que conformaron la Iglesia Católica, un elemento poderoso de infiltración dentro de la fe cristiana, una institución poderosísima que hoy por hoy sigue dominando muchas cosas. Entonces, hay que analizarlo eso, darle gracias al Eterno que a pesar de eso hemos recibido muchas revelaciones, a pesar de todo eso, que por ejemplo, ¿por qué no pusieron el libro de Enoch? O Hanoch, se dice en hebreo, ¿verdad? ¿Por qué no lo pusieron? A mí me hace más bien, desde mi punto de vista, por favor entiéndanme lo que están escuchando, desde mi punto de vista, a mí me hace sospechar que este hombre no lo haya puesto. Y creo con todo mi corazón que Yeshua y su Santo Espíritu van a permitir que pronto encontremos originales del Nuevo Testamento, de lo que se compiló, o de otros libros, que hay alguna manera de decir estos libros son puestos por Elohim y afirmamos, hay alguna manera, como por ejemplo los libros, en las cuevas de Qumran se encontró la Torá escrita a la misma manera que hace 3000 años. Los rollos de Qumran tienen 2000 y todos los que contradicen, contra los cuales sí deberíamos discutir fervorosamente nosotros, ¿no es cierto? Y buscarle los defectos más bien a ellos, no entre nosotros, no debemos buscar solo los defectos, debemos hablar también lo bueno que enseñamos, esa es mi opinión. Pues esta gente contradice los ateos y todo eso, y resulta que decían de que la Biblia se había escrito en la Edad Media y de aparecen los rayos de Qumran. Y queda demostrado ahora sí científicamente, literariamente, que la diferencia entre ese libro y el otro es un 4%. Entonces, lo cual le da una categoría literaria e histórica sin precedentes, la cual el Nuevo Testamento no tiene. En el Nuevo Testamento no tenemos originales antiguos, tenemos originales muy nuevos todavía y hay demasiada controversia en la compilación y en el canon que nosotros manejamos. No deberíamos ser tan eufémicos ni tan orgullosos. Tenemos muchos bemoles y tenemos muchas cositas que están un poco raras con respecto a nuestro canon. Encontré también que en el canon hebreo también hay cositas raras. Los masoretas, los que ponen la puntuación de los versículos, los que ponen letras vocales y dan entonaciones a las palabras, y hay muchas cosas que han cambiado. Entonces ya en el canon del Antiguo Testamento también algunos estudiosos, que son los que nos ayudan mucho, los estudiosos que no están cargados con pensamientos doctrinales humanos o con pensamientos religiosos o pensamientos denominacionales. Sus estudios nos sirven para poder observar algunas cosas. Y los estudios de las denominaciones, de los que tienen carga religiosa y todos también son muy buenos. Como por ejemplo la Biblia Reina Valera, que obviamente me encanta, es una versión muy buena, pero también tiene errores garrafales, ¿verdad? Tenemos que aceptarlo y obviamente tenemos que pedir iluminación del Espíritu del Señor, ya que fueron dos sacerdotes, ¿no? Los que la escribieron.
y obviamente tenían miedo de que los maten si las cosas que ellos ponían discordaba con el organismo de poder en ese tiempo, que era la propia Iglesia Católica. Son cosas muy delicadas, son cosas que, digamos, por eso a mí no me van a ver que yo voy a decir, escrito está, y porque la Biblia dice así, yo diría, bueno, yo he entendido esto, la mayoría de los estudiosos dicen esto, hay otros estudiosos que dicen esto otro, y yo he vivido esto, debemos tratar de hablar también mucho de lo que hemos vivido. Yo he tenido experiencia con ángeles, varias experiencias con ángeles, no una. Me han salvado la vida. La primera vez que prediqué ante 3.000 personas, era pichón, recién había conocido a Yeshua. Un ángel fue el que me acompañó todo el proceso porque era una reunión política donde mi mamá, que estaba en la política, me había invitado porque el cura no vino, se enfermó, entonces mi mamá, como sabía que yo andaba leyendo la Biblia todo el tiempo, me llamó para que yo dé el discurso, ¿no? Y yo me orinaba en los pantalones, estaba muy asustado, estaba jovencito, tenía 21 años, y estuvo un ángel todo el tiempo conmigo. Se tomó forma humana completamente y me alentó y me animó y me protegió porque hubo un momento que quisieron boicotear y luego mi mamá me dijo, ¿y tu amigo dónde está? Y yo le digo, no mamá, es tu amigo, o sea, es la persona que tú habías puesto para que me ayude. No, yo no conozco a ese señor. ¿Dónde está? Llámalo para que coma con nosotros. Se había desaparecido, hermanos. Y todo el mundo preguntaba por él y todo el mundo se quedó asombrado, ¿verdad? Y no me creían, pensaban que era alguien que me estaba ayudando a mí, que era un amigo mío. Y entonces ese día habían políticos y todo, y el Señor tocó a mucha gente cuando yo hablé acerca de la dignidad de la mujer, porque era una asociación de mujeres políticas en Perú, y hablé de nuestra amada Miriam, o Miriam, la mamá de Yeshua. Y luego he visto ángeles y bueno, es un tema bastante bonito. Muy bien, así que, amado Alex, mi ponencia no es griega. Yo diría que la mayoría de las enseñanzas grecorromanas están más bien en el mundo evangélico y mi trabajo es justamente ese trabajo sucio de tratar de ponerlas a la luz. Podemos hablar por teléfono de eso o podemos hablar por el interno. Tengo estudios sobre el tema de la infiltración del misterio de iniquidad en la iglesia cristiana a través del pensamiento grecorromano. Diría hasta cierto punto a veces antigriego. El libro de Enoch no puede ser mi fuente porque yo me dedico a leer la Biblia. No tengo tiempo ya ni para leer otros libros últimamente. Ese sería mi fuente también. Hermano Alex, te amo, te bendigo. Gracias por ayudarme a que me esfuerce a estudiar más, a responder mejor, a hablar mejor las cosas que enseño. Y espero que te sirva esto. Yo creo que aquí debemos cerrar el debate. En todo caso, podemos hablar por interno, tenemos la misma hora y podemos compartir y hablar y ser edificados. Santiago, gracias por lo que compartiste. Quiero decir que tomé nota, lo escuché, me levanté anoche de la cama para escuchar lo que habías escrito y me iba a poner a responderle a Alex, pero dije, no, porque me voy a amanecer ya. Me gustó mucho cuando hablas, ¿verdad? A ver, ¿dónde lo anoté? Lo anoté aquí. Las 5 señales y la tierra, cuando hablaste de la tierra de los murientes, qué potente es esa frase, de verdad. Es verdad, somos la tierra de los murientes. Y el postulado que tú haces acerca de que eh, si el hombre comía el árbol de la vida, iba a seguir siendo eterno, porque actualmente el hombre, a ver, no sé cómo van a tomar esto, a ver si me meto en otro problema, el hombre sigue comiendo el árbol de la ciencia del bien y del mal, porque no hay querubines que lo protejan, ¿verdad? O sea que entonces ya esos árboles que eran agrícolas también tienen que ver con el conocimiento de la mente y eso se entiende cuando hacemos un estudio profundo de lo que son los cumplimientos proféticos y sus diferentes esferas de cumplimiento físico, espiritual, mental. Pero obviamente el hombre sí, por eso es tan sabio el hombre, tan inteligente, pero perverso. Entonces ya no comió el árbol de la vida. Entonces tú dijiste que si hubiera comido, hubiera habido un castigo sin fin, no hubiera habido restauración. Qué amante es Elohim. Definitivamente Elohim nos ama y nos ama, al punto que los científicos que ya se han metido fuerte en cuántica, en el estudio del profundo de la física, muchos de ellos están empezando a creer en Elohim, porque no hay otra forma de explicarse muchas cosas. Así que gracias, Salomón. No sé si te volví a decir Santiago, pido perdón. Así que gracias, el Eterno les bendiga a todos. Nos estamos comunicando
Todavía el día de hoy es el día todavía que se pueden responder algunas preguntas. Shalom.